Biblioteca Supérate Audiolibros. Consideraciones sobre el origen del nombre de los números en tagalog. Autor: T. H. Pardo de Tavera. La idea que me guía al emprender este pequeño estudio es no solo buscar de qué lengua le viene al tagalog el nombre de los números, sino averiguar también, en lo posible, el significado primitivo de las palabras que hoy día significan sola y exclusivamente una cifra. Estamos acostumbrados a contar desde nuestros primeros años y no nos hacemos cargo que eso que nos parece tan natural es, en la historia de las razas humanas, un problema resuelto y un paso más en su civilización progresiva. El hombre, sea cualquiera su raza, ha empezado a contar siguiendo el mismo procedimiento. Comparando la cantidad, el número que deseaba expresar, con cosas conocidas en las cuales, la forma o sus divisiones naturales servían, por ser punto de coincidencia único entre ambos. Para fijar la atención y señalar la cantidad, lo mismo se hizo para medir. Hoy sabemos cuál es la cosa que, por comparación, da su nombre a determinadas medidas. Pero si llegara a perderse el significado primitivo, supondríamos que, palmo, pie, pulgada, eran palabras creadas de primera intención para significar determinadas longitudes. Esto ocurre con nuestra numeración. 1, 2, 3, etcétera, etcétera solo despiertan en nuestra inteligencia la idea de cifras, porque hemos encontrado en nuestra lengua estas palabras con ese solo sentido. No teniendo conocimiento ni remota idea del proceso seguido para que cada una de esas voces, venidas de otras que en un día representaban un objeto, llegara poco a poco a perder aquella primitiva significación hasta tener solo la de número. Si queremos que un niño nos comprenda, no le decimos te daré 5 naranjas, sino que poniendo los 5 dedos de una mano ante sus ojos, o colocando 5 piedras a su vista, le diremos: mira, así te daré de naranjas. El niño comprenderá, porque habrá visto el número 5. Entre las centenares de lenguas nacidas del gran polinesiano, conocidas hoy día por el nombre de lenguas malayo-polinesianas, las semejanzas de sonidos, de gramáticas y de vocabulario son grandes y la numeración, naturalmente, es la que más demuestra su comunidad de origen. El número 5, principalmente, se puede afirmar que se dice de la misma manera en la mayoría de ellas, Lima. Esta voz significa no solo 5, como decimos, sino en casi todas estas lenguas también conserva su significado primitivo, la mano. Fácil ha sido, por esta comunidad de significación suponer que, en una época primitiva, la mano, por su número de dedos, dio su nombre a la cantidad 5. El trabajo que aquí presento tiene aún algunas lagunas que no puedo llenar, porque solo conozco un pequeño número de lenguas de esa inmensa familia malayo-polinesiana. Más basta todavía que el mismo océano donde se asientan las numerosas islas en que se habla. Pongo la primera piedra en este estudio, cuyo edificio otros más tarde llevarán a buen fin. Los tagalog no llegaron a escribir los números con cifras, es decir que, no tenían numeración escrita. La simple enumeración, lo que decimos contar, tiene expresión propia en tagalog, bilang, que se dice lo mismo en casi todas las lenguas filipinas. Pero no se puede decir número ni tampoco sumar, restar, multiplicar y dividir. No se crea, sin embargo, que no sabían estas operaciones aritméticas que, sin números escritos ni nombre propio, las ejecutaban con la ayuda de objetos a que daban un valor variable. Tenían para estas operaciones unos palillos adeoc, de los cuales no sé decir ni la forma, ni la manera de usarlos y si solo citar los nombres que llevaban en algunas lenguas, en tagalog olat, pampango, calacal, ilocano, rupis. En tagalog se nombran los números como sigue: 1, Isa. 2, Talaa. 3, Tatló. 4, Apat. 5, Lima. 6, Anim. 7, Pitó. 8, Baló. 9, Siam.
10. Sampo. 11. Labinizá. 12. Labindalá. 13. Labintatló. 20. Dalabampó. 30. Tatlompó. 100. Santán. 200. Dalabantán. 1000. Sanglibu. 10.000. Sanglaxa. 100.000. Sanyota. Parece ser que no ha sido siempre esta la denominación de los números en tagalog, al menos hasta la cifra 10. Porque el padre Sanlúcar dice en su diccionario que la manera antigua que los tagalo tenían de llamar sus números, era esta. 1. Isain. 2. Duain. 3. Mampat. 4. Agyo. 5. Tongdon. 6. Kala. 7. Manapit. 8. Saga. 9. Buleir. 10. Toro. La siguiente es una numeración que me ha sido comunicada por el Sr. Serrano Lactao, de indiscutible competencia en la lengua tagalog, y que le fue a su vez comunicada por una persona de la isla de Marinduque que pretende es la antigua numeración tagalog. 1. Isacán. 2. Dabacán. 3. Tolocán. 4. Patán. 5. Bonlod. 6. Kibad. 7. Vallabad. 8. Compis. 9. Cuyapis. 10. Poc. En la primera de estas numeraciones me parece ver aplicado al 3, un nombre que debía corresponder al 4, es posible que fuera un error de imprenta. Puesto que tales nombres no se usan hoy en tagalog, no nos ocuparemos de ellos, haciendo solamente notar la semejanza de los 4 primeros nombres con los del tagalog de hoy. Isa, 1. En los pueblos primitivos, el primer paso en la numeración se redujo a señalar 2 números, si se puede decir así, uno y varios, lo que en gramática llamamos singular y plural. Este ha sido el principio de la contabilidad. El término tan general, varios o muchos, aplicado a todo lo que era más de uno, a medida que fueron creándose términos propios para determinar 2, 3, etc. Fue perdiendo la significación de las nuevas cifras y señalando desde aquella a donde había llegado la numeración hasta el infinito. Hoy mismo se ven pueblos en el África que cuentan así, 1, 2, 3, muchos, es decir que, en 4 principia para ellas lo incontable. Otros llegan a 5, a 10 y para mayores números emplean la voz muchos, cuya significación se ha ido retirando, o con más propiedad, reduciendo a medida de la aparición de nuevos términos de significación más particular. Lo mismo al fin, que todas las palabras de sentido muy general cuya significación se precisa más de día en día y se limita a medida de los adelantos de las lenguas. Acabamos de decir que la primera numeración se redujo a señalar uno y varios, mejor sería decir solo y varios. Efectivamente en sándwich, tai, que quiere decir uno, significa asimismo solo y el mar en tahitiano taa significa solo, y por extensión, separado y no casado, soltero. Lo mismo en Samoa, en que hoy día se dice, tasi, uno, pero se conserva al mismo tiempo la voz a con las significaciones de, alguno, alguien, uno. En tagalog isa significa también solo, la vocal y es una partícula antepuesta a los sustantivos y adjetivos en muchas lenguas malayo-polinesianas. En malayo, uno, se expresa por la voz atu que, según Crawford, es una contracción de sabatu, una piedra, lo mismo que el javanés sidhi de sabidhi, un grano. Lo cual me parece viene en apoyo de lo que acabo de decir. La idea de uno expresada por sa, se confirma y cómo se particulariza haciéndola seguir de una expresión que significa un objeto único que no recuerde más que la cantidad uno. El abate Fabre dice en su diccionario que sa es una contracción de satu como si desconociera la formación de esta palabra, cuya explicación sin embargo da en su gramática malaya. Impresa un año después que el diccionario. Dálaba, 2.
Es una palabra compuesta de da, partícula enunciativa, transformación de sa de una forma más antigua, y de lava. Se ha observado en muchas lenguas malayo-polinesianas que el nombre de los números va precedido de una letra o sílaba que los gramáticos llaman partícula enunciativa. En la lengua de Tahití esta partícula es a, desde el número 1 al 10 inclusive, de 20 a 99 s, y más adelante vuelve a ser a. En la lengua de Timor-Laut la vocal le precede los números de 1 a 10. Entre las lenguas filipinas, en Pampango se dice atua, atlu, apat, anin, apulu. En la lengua de Gebé esta partícula es una sílaba, pi, desde 1 a 9. Kim dice que la significación de tal enunciativa es sencillamente 1. Algunas formas más completas que los nombres de números que acabamos de citar explican claramente la interpretación de Kim. Sin salir del tagalog citaremos Sampogo por Sapogo, Santan, Sanglibo. En Bicol, Sampolo, Sampolo Caxaro etc. es pues evidente que las partículas enunciativas de los numerales son restos. Transformaciones de una palabra que significó el número 1 en una época en que la significación concreta de la cosa que se nombraba para representar con ella una de sus cualidades. El número o la cantidad no había aún desaparecido. Después, cuando la significación secundaria, la de cifra, fue como aclimatándose hasta el punto de hacer olvidar en algunas lenguas el significado primitivo. El de cosa que en cada número nos proponemos buscar, entonces también se fue olvidando el oficio del numeral delante del numeral, porque ya no hacía falta. Sufriendo en algunos nombres cambios eufónicos que obedecían a modos, a vicios de pronunciación y llegando a desaparecer en otros. Quien hace observar la formecefulu del Samoa, que significa un 10. En Filipinas el ilocano nos presta ejemplos semejantes en Sanga Apulo, Sanga Gasut 1 o Sanga Ribu 1.000, que significan un 10, un 100. Un 1000 permítaseme esta manera de escribir que expresa mejor una idea. Es digna de mencionarse una forma del Visaya, Napulu Calibu, Naika representan dos transformaciones distintas de la misma partícula enunciativa. También vemos en la misma lengua Isacagatos, Isacalibo que significan realmente, un 100, un 1000. Solo me falta añadir, después de demostrados la existencia y el significado de la partícula enunciativa, que da, en Dalaa, es una transformación de Sa. Nos queda ahora por explicar el origen de Lava que es lo que verdaderamente encierra el significado de dos. Proviene del tahitiano Arrua, o más bien Rua, quitando la partícula enunciativa que ya conocemos. R, D, L, son letras que vemos frecuentemente usadas unas por otras en estas lenguas, así que tenemos en malayo y bisaya, Dua, lo mismo que en ilocano y bicol, en pampango a de Dua y en ibanac Due. En Batanga se ha oído decir Dalua, y la voz lava, más comúnmente usada en Manila, es el resultado de la insuficiencia de la escritura con caracteres tagalog. Sobre el significado de esta voz, diré que en tahitiano Orrua quiere decir, vosotros dos, o sea el dual del pronombre de la segunda persona. O, es una especie de artículo que se pone en dicha lengua delante de los nombres propios y pronombres. Esta significación de dual de la segunda persona nos parece más antigua que la de la idea de cantidad que se desprendió de aquella. Es inmensa el área lingüística en que el radical rua, dua, tiene el mismo significado, en Europa, en Asia, en Oceanía, cientos de lenguas emplean ese radical para expresar la misma cifra. Al reflexionar sobre la palabra que nos ocupa se nos presentan al espíritu palabras de análogo sonido, cuyo significado participa también de la analogía de la forma, encerrando siempre una idea de dualidad. Calulua o Caloloba significa para los tagalog, según los diccionarios hechos por católicos, el alma, que según la comprendemos. Era una concepción que los tagalog no podían tener y la que indudablemente no podían designar con la voz calulua. La significación de esta palabra es, el doble de una cosa, lo que los egipcios llamaban el ka,
así es que para los tagalog existía calulua para los animales y para los vegetales. La composición misma de la palabra nos viene a demostrar lo que decimos. K es una partícula prefija que convierte al radical a que se une en nombre sustantivo, dándole una significación de compañía, como ocurre en español con la partícula con o comen compañero, compadre, contrincante, etc. Lulua es la contracción de la repetición de la palabra lua, y en tagalog, entre los varios sentidos que la repetición tiene la propiedad de dar a las voces, está la de imitación, representación. Como fingimiento. Calulua tiene pues este significado, como segundo de persona o cosa. Otra palabra con este mismo o parecido sentido es larabán, imagen, retrato. Parece ser una contracción de la repetición lava como en calulua, en la que la segunda L está cambiada en R, como ocurre con frecuencia, apareciendo al final la partícula sufija an, que dé el sentido de ser hecho. No solo en tagalog descubro una relación entre el nombre del número 2 y la voz con que se significa el alma, en tahitiano se dice barua. Rua, 2, en Ibanagi Kararua, advirtiendo que el prefijo ica es de número ordinal, de donde resulta la significación, aplicada a alma, lo que hace como segundo. Porque la repetición del radical dea el sentido de como imitando. El abate Fabre, con otros malaístas, supone que dua malayo, es derivado de dwi sánscrito, lo cual no me parece admisible. No solo porque he demostrado que proviene del dual de la segunda persona en la lengua tahitiana, sino porque no era de esperar que, para denominar una cifra tan pequeña, tuvieran estas lenguas que recurrir al sánscrito, cuando para cifras mayores hallaron, sin recurrir a voces extranjeras, expresiones propias para denominarlas. En las lenguas polinesianas no existen voces de origen sánscrito y todos los nombres de números son de origen puramente local. Las semejanzas de sonido que se puedan hallar, no son más que coincidencias. Casi todas las lenguas europeas nombran la cifra 2 con una voz de origen ariano. En casi todas las de Oceanía, ese nombre, de origen polinesiano, ofrece tan grande semejanza con la voz europea, que parecen ambas derivadas del mismo radical. Tatló, 3. Según mi ilustre y sabio amigo el día Orabe Meyer, los negritos de Maribeles y Zambales dicen tatelo. Esta forma explica la del tag. En efecto, tatló debió ser en un día sátelo o tatelo, haciendo notar aquí lo que condalaba. La presencia de la partícula enunciativa sa transformada en ta por el capricho o más bien necesidades de la eufonía. Otra prueba de que la sílaba ta no es aquí más que una partícula enunciativa es que la vemos desaparecer cuando se forman números ordinales, lo que se hace en tag. Añadiendo al nombre de número el prefijo ica, icalaba, segundo, icatló, tercero, en donde vemos que dalabatatló han perdido las sílabas da y ta. Telo o talo se emplea en la mayoría de lenguas polinesianas, atoru tahitiano, tolo en rotuma, telu malgache. Y en las lenguas filipinas, tatlo en Visaya con la misma formación que en tagalog tatlo en Ilocos. Tolo en Bicol, atlo en Pampango donde vemos la enunciativa reducida a una vocal y tolo sufrir una contracción idéntica al tagalog, tallo en Ibanag. En todos estos nombres se observa la permutación de L, R, como ocurrió en Dalaba. En tagalog el radical tolo significa añadir el tercer hilo a dos ya torcidos para hacer una cuerda. Yo no puedo afirmar si tolo era primitivamente el nombre de una cosa. Y esta era una cuerda o si el nombre del número 3 se aplicó a la cuerda por estar formada de esta cantidad de hilos o torcidas, lo que parece claro es la relación de ambas expresiones. Muy probable es sin embargo que se llamara tolo a una cuerda compuesta de 3 partes y que de aquí le vino el nombre a la cifra que hoy significa tali, que en tagalog como en lengua malaya, significa cuerda, tiene también con el nombre del número que estudiamos gran analogía de sonido, quizás sea una forma moderna y toló una antigua. Me parece lógico suponer que antes de saber contar ya tenían cuerdas y se servían de ellas los pueblos cuyas lenguas nos ocupan,
de donde se deduce prioridad a la significación de cosa. La palabra tolos, ancla, es otra que consideraremos. Las anclas usadas por los malayos tienen varias garras, pero más comúnmente 3, como la de los europeos 2. Por otro lado, tali tiene además en malayo significación de una pequeña moneda. Mi sabio y querido maestro el abate Fabre, en su diccionario malayo, dice que este nombre debe sin duda su origen a que su valor 0,65 céntimos de peseta es igual a cierto número de piezas de cobre. Muy pequeñas, que van todas juntas, ensartadas en una cuerda, tali. Nos atrevemos a suponer que tali, de sonido semejante a tolo, se aplicó a esta moneda. No por la circunstancia que supone mi citado maestro, sino porque su valor es el de 3 wang, siendo el wang, según H. Semílies, una moneda indígena. Apat, 4. La primera letra de esta voz es lo único que queda de la partícula enunciativa sa, de modo que una forma más antigua en tagalog sería zapat. En javanés noco, en el que tantas semejanzas se encuentran con el tagalog, se dice pat y también papat. El tipo más sencillo, al mismo tiempo que más antiguo, de donde indudablemente proviene la voz apat, se encuentra en las lenguas polinesianas, en tahitiano, sunt. Marcú. Samoano, fa, pero no veo en estas lenguas, entre las cosas que a y fa significan, peciolo de la hoja del taro, blanco para disparar flechas. Nada que parezca ser lo que dio motivo para aplicar la misma palabra a significar 4. Según W. de Humboldt, la voz que denomina la cantidad 4 significa en muchas lenguas acabado, terminado, lo que le hace sospechar un sistema de numeración cuaternario. El abate Fabre presta un apoyo a esta suposición haciendo observar que en javanés cromos acaban significa la voz 4 y un conjunto, un todo, encontrándose la misma coincidencia de sentido. Con una voz diferente, en la lengua tahitiana, en donde a significa 4, multitud, conjunto, compañía. Esto viene a confirmar lo que he dicho en el artículo ISA. El número 4 representó en un día el máximum de la numeración de los polinesianos, hasta que el nombre de la mano se aplicó a significar 5. Lima. 5. Nombre común a casi todas las lenguas de la Oceanía. La L cambia en R o D en algunas de ellas, pero la palabra es la misma, y, en muchas. La significación primitiva de Lima se conserva al mismo tiempo que la significación de cantidad que vino de aquella. Ya hemos dicho que significa mano, que tiene de común con la cifra 5 el número de dedos. Esta significación se conserva hoy día en las lenguas bugui, Makassar, Sandwich, Ibanag, etcétera, etcétera. En tagalog existe una palabra derivada de Lima, mano, que es lamas y quiere decir manosear, apretar. Estrujar entre las manos. En ilocano la mano se dice ima. Algunos pueblos de África son incapaces de contar números superiores a 3. Es seguro que en una época contaron los polinesianos solamente hasta 5. Hoy mismo los basis y las habitantes de la bahía de Tritón, en la Nueva Guinea, tienen una numeración quinal con la que llegan hasta la cifra 10. Los primeros dicen 1, ben. 2, gar. 3, niet. 4, ñanet. 5, gurum. 6, gurum ben. 7, gurum gar. 8, gurum niet. 9, gurum ñanet. 10, gurum gurum. Y los de la bahía de Tritón. 1, Samosi. 2, Rueti. 3, Turu. 4, Faat. 5, Rimi. 6, Rim Samosi. 7, Rim Rueti. 8, Rim Turu. 9, Rim Faat. 10, Rim Rimi. Los mismos tagalog, al servirse hoy día de piedrecitas o cigais para hacer sus cálculos y sus operaciones aritméticas, proceden por agrupaciones de 5 del mismo modo que un español.
Si contara con las mismas piedras, las agruparía por decenas. Y es que en Tagalog existe presentemente la numeración quinal no solo en la forma que decimos sino también en la numeración hablada. En algunas provincias se sirven de las expresiones siguientes: 5, San Camay una mano, 10, Dalaban Camay 2 manos, 15, Tatlón Camay 3 manos, por grupos de 5 hasta llegar así a 45. Para decir 50, con el sistema de múltiples de la mano, se diría una palabra bastante complicada: Dalaban Camay Nakamab 2 manos de mano. En ningún diccionario tagalog he visto señalada la significación de 5 que se dé a Camay, ni tampoco la numeración que acabo de indicar. Cuando se contaba por grupos quinales, al número 50 debió aplicarse el calificativo varios que en época más remota, comprendía, como dijimos en el artículo de Isa, de 2 para arriba. Anin, 6. Repetiré aquí lo que me parece fuera de duda que, delante de cada nombre de número, en una época remota, se ponía la partícula enunciativa sa, cuyos rastros vemos en Anin. Tenemos por consiguiente que considerar solamente Nim al buscar el origen de la voz que denomina la cifra 6 en Tagalog. Entre las lenguas polinesianas, ninguna tiene una voz que se asemeje tanto al Tagalog como la lengua hablada en Timor-Laut, grupo de islitas situado entre Australia y Nueva Guinea. Descrito y estudiado por Forbes, esta voz es Enim. En dicha lengua, dicho sea de paso, todos los números, de 1 a 10, tienen gran parecido al Tagalog: Esa, Eru, Etelo, Efat, Elima, Enim, Efitu, Egualu, Esi, Esapulo. Excusado parece decir que la que precede estos nombres es una enunciativa, la misma que esa en Tagalog. No tengo, de la lengua referida de Timor-Laut, más que una corta lista de palabras, con la que no me es posible saber si Nim o ni tiene otro significado además del de la cifra 6. Una forma más sencilla del nombre Anim nos presentan las lenguas tetuilecale, habladas en el este de Timor, isla situada en la extremidad oriental del archipiélago de la Sonda. Esta forma es Ne. He aquí una serie de transformaciones de la voz que nos ocupa: tetuilecale, Ne, javanés noco, Nem, Timor-Laut, Enim, malgache, Enina, malayo, Anem, Tagalog, Anim, Bali, Anam, madurez, Nanam. En sundanés se sirven de una voz completamente distinta. Genap se pronuncia Genape, que significa completo en muchas lenguas javanés, malayo, bata, etc., etc., lo que parece indicar que en Sonda hubo un sistema de numeración que llegaba solo a 6. Del mismo modo que en Polinesia hubo un sistema cuaternario, como dijimos en el artículo Apat. Pitó, 7. Nombre común a la mayoría de lenguas malayo-polinesianas, en donde lo vemos variando su primera consonante en H, F o P y su última vocal en O, U, indiferentemente. Marquesano, Taitiano, Itu, Sandwich, Iku, Samoano, Fitu. La forma primitiva de esta voz fue Fiatu, cuyo origen y formación se pueden aún explicar con la lengua samoa. En esta, una forma anticuada del número 3 es Fia y la palabra tu significa cortar, quitar, suprimir. El sentido de esta voz compuesta, Fiatu o su contracción Fitu, que es 3 suprimir, se refiere a los dedos de ambas manos reunidos. De 10 dedos se suprimen 3, quedan 7. Más adelante veremos la aplicación de este sistema en casi todas las lenguas de la Oceanía. Volviendo a los radicales Fia y Tu, estudiaremos sus significados en otras lenguas polinesianas. El Tait. Fibi y Sam. Fili significan trenzar y el Sand. Y Marcú. Fio, tienen la misma significación. Aquí aparece que la palabra fia o su transformación fio, fiti, firi significan 3 y un objeto en el cual la cantidad 3 entra para algo, como la trenza. Lo mismo hemos notado con tatlo que, difiriendo completamente de sia y sus derivados, tiene la misma comunidad de significación.
Lo cual prueba que aquella significación de tres y de cuerda o trenza no es una simple coincidencia y viene en apoyo de lo que decimos en este párrafo. Da un mismo modo que lo dicho aquí apoya aquello. Toa significa también cortar en tait. Antiguamente se decía tú, pero un rey así llamado, prohibió, según uso taitiano, el empleo de este sílaba en la lengua. En Barcú. Y Sand. Toa, que significa también cortar, tiene además el sentido de cosechar. En Mag. Se dice fitu, en javanés no copitu y últimamente tagalog pitó. En Mal. Se usa una voz que por separarse por completo del tagalog no nos interesa aquí su estudio, se dice tutju, lo mismo que en Makassar. Baló, 8. Podrá haber extrañado la explicación que acabo de dar de la formación y sentido de la palabra pitó. En cuestión de derivaciones y de etimología, fácilmente se penetra en el terreno de la fantasía, y con consecuencias muy lógicas se puede llegar a probar los absurdos más grandes. Prevenido contra este escollo y teniendo como la sensación de que, en el espíritu de algunos, con la explicación de pitó, he despertado la duda haciendo sospechar que he incurrido precisamente en eso que quiero evitar, en hacer fantasía. He de principiar por algunas consideraciones sobre uno de los nombres que recibe el número 8 en las lenguas malayas, para que sirva de prueba, por analogía, a lo dicho sobre pitó. Al lado de la voz baló, con más o menos variaciones usada en Polinesia, emplean las lenguas que más se acercan al tipo malayo, las voces de Lapan y Karwa. En Mal, sundanés y chinés, se usa de Lepan, es su origen sundanés según J. Rig, en cuya lengua dua significa dos y Lepan doblado. Refiriéndose a los dedos de las dos manos, que son 10, dos doblados, nos dejan 8. Según mi ilustre amigo el sabio orientalista Mr. Arras Marre, en las islas de Arru, se emplea la voz carua formada de K4 y Dua o Rua 2, es decir, 4-2 igual a 8. Ahora parecerá muy natural que a pitó le atribuya yo la formación que he explicado y que es del mismo carácter que la de Delapan o Doalepan. Viniendo a nuestro baló tagalog, debo confesar que me ha dado mucho que hacer. Su forma más antigua me parece ser balo o baru que se encuentra en Samoa, taitiano, sándwich y marquesano. Su formación creo yo que sea esta, baloa o bien barroa. Bai también iba significan en Samoa espacio entre dos cosas, vacío entre dos objetos o cosas. Rua, loa o dua significan dos como ya vimos en otro lugar. Balúa o barua o simplemente balu tendría el sentido de espacios dos, refiriéndose a dos manos unidas que tenemos que suponerlas así desde que descubrimos el sentido de pitó y de lapan. Los dos espacios o vacíos ocasionados por la falta de dos dedos, reducen a 8 los que quedan para contar en ambas manos. Puede no satisfacer a muchos esta explicación, no porque parezca ilógica, sino porque era de esperar que se usara la misma voz que en pitó indicó la sustracción. En uno se dice expresamente quitados dos y en otro la idea de desaparición de dos es secundaria y como consecuencia de dos espacios o varios, en el lugar en donde debía haber dos dedos. Esto no significa, en todo caso, más sino que no se ha adoptado la misma palabra para expresar la misma idea. Lo principal es que la formación de pitó y baló responde a una misma idea, a un mismo sistema de representación objetiva de cifras. Los números se fueron formando según las necesidades. No había reglas generales para su formación, porque de haberlas se hubiera llegado a contar lo incontable como ocurre ahora con nuestro sistema, que nos permite hacer cálculos y amontonar tales cifras que nuestra imaginación, se puede afirmar, no las llega a comprender. No habiendo pues una regla general, fácil es concebir cómo pitó tuvo una formación y baló otra, habiendo en ambas palabras de común, que se fundan en una sustracción operada sobre la cantidad 10, representada por los dedos de ambas manos. Siam, 9.
Vamos ante todo a demostrar que la forma actual de la palabra tagalog es el resultado de una serie de transformaciones de la voz iba que significa este mismo número en las lenguas, tahitiana, marquesana Sand y Samoa. Al pasar al novozelandés su V se convirtió en W y se formó Igua, en la isla de Rotuma se añadió una Che y quedó Chiva y también Chibú. La letra añadida fue S en Firacú en L, de Timor, en donde, además, se convirtió la V en B quedando la voz transformada en Siva y en las lenguas tetuilecales suprimiendo la consonante intermedia S. Se dijo Sia. Por razones de fonética, las lenguas filipinas han añadido una M última y tenemos actualmente la voz Siam cuya derivación acabo de demostrar. Hemos dicho en Baló que la significación de Ba era espacio, Iba es su sinónimo y en aquella palabra se le añadió la voz Rua o Lua o sus contracciones Lu, Ru, porque se trataba de dos espacios. Aquí que no se trata más que de un vacío, no ha tenido que añadirse complemento alguno, aunque me parece muy posible que la S, que le precede en Tagalog, sea un vestigio de la partícula enunciativa sa que ya he dado a conocer en otros artículos de este estudio. Esta palabra viene a apoyar mi opinión sobre la composición de Baru o Balu. Del mismo modo la formación de Delapan se vio confirmada cuando se supo que, para expresar la cantidad 9, se usaba en las mismas lenguas la voz Alapan, cuyo sentido es, uno se ha quitado Lapan. En Mal, se dice Sambilon, 9, formado de Sa, 1 y Ambilan siendo quitado. En Achinés se dice Sakuran, Sa, 1, Kuran parecido al Tagalog Kulang, falta. Los números 7, 8, 9 se expresan en lengua de Palau siguiendo este mismo procedimiento. 1, 2, 3 se dice, Reb, Rab, Adolib y anteponiendo a estas voces el prefijo me se tiene formado el nombre de las cifras 7, 8, 9. Yo no sé cuál sea el significado propio del indicado prefijo me, pero sabiendo el sistema generalmente empleado en Oceanía, lógico es suponerle un significado de sustracción. Medilib, 7, compuesto de me y una contracción de Adolib, 3, Merub, 8, Meirab, 2, Mereb, 9, Meireb, 1. En vista de tantos y tan repetidos ejemplos no cabe dudar ni buscar nuevas pruebas. Las palabras usadas podrán ser distintas en la forma, pero no en el fondo y todas nos revelan una misma idea en el sistema de numeración. Si el nombre de Lima, 5, que significa también la mano, no nos hubiera puesto en la pista, si se me permite expresarme así, quizás no hubiéramos llegado a comprender el significado de 7, 8, 9. Pero una vez provistos de aquel dato relacionamos el sentido de las palabras que denominan estos números con la existencia de 10 dedos de las dos manos, que son los que constituyen el sistema de esta numeración, y no podemos dudar que las etimologías dadas a números tagalog son no solo lógicas, sino verdaderas. Sanpo, Pogo, Polo. 10. Como los números 7, 8, 9, se llaman, como hemos visto, basándose en la cifra 10 representada por los dedos de las dos manos. Natural es que el nombre de 10 significa al propio tiempo ambas manos o cosa que se refiere a ellas. Ya he dicho en el artículo Lima que los tagalog emplean la expresión dalabancamay, dos manos, por decir 10. También dije que eran estas expresiones, testimonio de la existencia de una numeración quinal antigua con la que no se podía contar más que hasta 49 o 50. Podía realmente contarse más allá de esta última cifra, pero a fuerza de repetir la voz camay se habría llegado a la formación de una palabra incomprensible y complicada. El día que la cantidad 10 llegó a expresarse por una palabra sola y propia, la numeración pudo fácilmente ir hasta una cifra doble de la que expresaba el sistema quinal. Y se pudo decir 99 y también 100. En muchas lenguas de las que me ocupan, veo una relación entre el nombre de 10 y el de una medida. El marquesano tipo, que significa una medida de un palmo, está compuesto de una contracción de pití, tahitiano, que significa uno, y de po, palmo de la mano.
Lo que demuestra que, como los europeos, se sirvieron de las manos para medir. De aquí probablemente se derivó la forma tipa del tagalog, que significa precisamente el palmo como medida. El samoano fua quiere decir 10 y también una medida, no es cual, pero no sería ilógico suponer fuera el palmo o algo que se relacionara con alguna de las dimensiones de la mano. Aquí tenemos ya una relación entre el número 10 y una medida con la mano. En el tagalog antiguo según Oceda y S. Lúcar, 10 se decía toro y esta voz significa, en pampango, un geme que en tagalog se dice tumuro, interfijo. Este mismo vocablo significa en ilocano un ancho de dedo. La verdad es que, turo pampango, significa más bien el ancho de dos manos puestas juntas una al lado de la otra. Anchura total que también se mide por la distancia de la extremidad del pulgar y de la del dedo índice extendidos, de allí que este último recibió en tagalog el nombre de intuturo. Más tarde, en tagalog, turo recibió la significación de apuntar, señalar, por ser sin duda acción para la cual se emplea el dedo índice. El sentido de muchas palabras me hace ver que las medidas las tomaban con el ancho de los dedos o de las manos. Del mismo modo que la vara tenía distintas proporciones en las provincias de España. Los nombres de medidas se referían también en Filipinas a longitudes no siempre iguales entre las diferentes agrupaciones étnicas o, con más propiedad, lingüísticas. El geme, que en pampango y tagalog tenía la anchura de dos manos juntas, solo comprendía en ilocano la anchura de 4 dedos, es decir, una palma de mano sin comprender el pulgar. Dice el diccionario del Pecarro, Sanyapat Tamodoan, un geme, cuya traducción, al pie de la letra, es 4 tamodos de todo con el interfijo am. Los bicoles medían también por la anchura de la mano y decían, dapalan nimpalad, ancho de la palma. En pampango, al lado de toro, tenían el damac, medida de 5 dedos que es la mano a lo ancho, según Bergaño. Y no se crea que damac signifique la mano ni se asemeja a la voz que designa esta en pampango. Una forma poco usada en el día, en bicol, para decir 10 es, tacnob, voz que hemos hallado en pampango transformada en sapno que quiere decir, cargar con las palmas de las manos. De nuevo tenemos aquí la comunidad, que he señalado, de significación de 10 y de algo que se hace con las dos manos o las res presente unidas. Tantas repeticiones en esta doble significación, que se explican teniendo en cuenta lo dicho y observado en los números 7, 8, 9. No pueden ser hijas de la casualidad y nadie se atreverá a calificarlas de pura coincidencia. Me parece, pues, poder afirmar que las palabras usadas hoy día en algunas lenguas malayo-polinesianas para designar la cifra 10, son transformaciones de forma y sentido de palabras que, primitivamente, sirvieron para designar una actitud de ambas manos. Pero el tagalog Sampú es una contracción de San Polo. Es inútil pretender que polo deriva de toro, tampoco se tiene que recurrir a las lenguas polinesianas. La explicación la tenemos en las mismas lenguas filipinas, en muchas de las cuales pulus, polón, significan totalidad, conjunto, todos, sentido que, aplicado a los de ambas manos. Indicó el número 10. La Vinizá, 11, la Vindalaa, 12, la Vintatló, 13, etc. Con los nombres anteriores los tagalog tenían la base para la numeración decenal. Del mismo modo que para nombrar 7, 8, 9, se sobreentendía 10 al decir, menos 3, 2 o 1, así también, para decir 11 a 19 se decía más 1, más 2, etc., etc., sin decir 10. Efectivamente, en tagalog la Viniza, 11, la Vindalaba, 12, etc., etc., significa sobra, es decir, de más 1, de más 2, callando 10 a que al decir de más se hace referencia. En malgache se siguió el mismo procedimiento. Fulura y cambi, 10 uno más, en malayo se dice sablas, du hablas, sin que hasta ahora los lingüistas hayan hallado la significación propia de blas, velas o velas del malayo y del javanés.
Dalabampo, 20, Tatlompo, 30, etc., no necesitan explicación después de lo que acabamos de decir, pues su sentido se comprende fácilmente. Sandan, 100, Dalabandan, 200. Etcétera, etcétera. De la centena para arriba, la significación propia de las voces que designan las cifras en las lenguas polinesianas es mucho, gran número, innumerable, etcétera, etcétera, palabras que aunque no determinan ninguna cantidad, significan una cifra dada que varía según las necesidades de cada pueblo y su grado de cultura. En tahitiano se aplicó el nombre de Rau, mucho, a la cifra 100, fue sin duda el mayor número que pudieron o tuvieron necesidad de expresar. En Samoa la misma voz, cambiando la R en L, Celan, un mucho, se aplicó a sí mismo a igual número. En malayo 100 se llama Saratus, voz que, más o menos modificada hallamos en malgache, Satu, en javanés Noko, Satus, en Ibanak Gatut, Bicoli Visaya, gatos y en ilocano Gasut. ¿Provienen estas expresiones de la raíz tahitiana Rau? Es posible y probable que en un principio esta voz representada por el radical malayo ratus careciera de R, en cuyo caso no vendría de Rau, que acabamos de decir, sino de atus o atus. Así lo vemos efectivamente en javanés cromo y en la lengua de Bali. Otras veces en lugar de principiar con R lo encontramos con G o con S o Z. J. Rig explica en su diccionario sundanés que atus o tus es una abreviación de tutus, nombre de una cuerda de bambú que los sundaneses usan para contar y sobre la cual hacen unas marcas. Cada decena se indica por un intervalo y 10 de estos intervalos completan el número 100 y llenan el bambú o tutus, por lo cual dirían un tutus, satutus, de donde la contracción satus. La palabra usada en Tagalog, dan, no proviene evidentemente de ninguna de las que acabamos de examinar. En Pampango se usa la voz dalan. Ambas voces significan además en las dos lenguas, camino, paso, pasar, en sentido propio y figurado. Ya hemos dicho que, según los diccionarios antiguos, los pampangos y los tagalog se servían para contar de unos palillos. No sabemos la forma que tuvieran, pero es probable que fueran varios, puesto que dicen unos palillos y siendo así, su número pudo ser de 10. Dado esto, pudiera ser que, del mismo modo que los sundaneses decían un tutus para cada bambú lleno de señales de 10, los tagalos después de contar 100 con sus palillos. Como tenían que volver a contar con los mismos, decían sandan, un pase, es decir, contados una vez, que era decir 100, puesto que para concluir con su cuenta se llegaba a esta cantidad. En Pampango se dice dinalan, es decir, se pasó. Sanglibú, 1000. Para expresar esta cifra han empleado los marquesanos, lo mismo que los sándwiches, la voz mano, mucho, de idéntica significación que las que los tahitianos y samoas, como dijimos antes, aplicaron a 100. Estos últimos tienen el vocablo afe para expresar 1000 y los tahitianos han tenido que formar una palabra nueva, tabatimi, compuesta de taba pronombre demostrativo y de timi, incontable innumerable. Las lenguas malayas emplean una voz de origen extranjero. Ribu, que en tagalog hace libu, proviene según mi maestro el abate Fabre del hebreo ribo, por el intermedio del árabe, aunque es verdad que ribo en hebreo y ribet en árabe significan 10.000. Pero, como pronto veremos, los malayos, al adoptar nombres sánscritos de cifras elevadas, han confundido su verdadero significado y las han consagrado a nombrar números diferentes que en la lengua de donde los tomaron. Laksa, 10.000. Esta cantidad tiene nombre propio en muchas lenguas polinesianas. Ya hemos visto que la voz mano, gran número, gran cantidad, se aplicó en marquesano y sándwich a significar 1000, en Samoa la emplean para señalar 10.000. En malayo, Makassar, sundanés, javanés, dayak, lo mismo que en la mayoría de lenguas filipinas, se dice laksa, voz de origen sánscrito, cuyo significado en aquella lengua es de 100.000.
No para aquí la denominación especial para números de una cantidad elevadísima. El tagalog emplea aún la siguiente: yota, sanyota, 100.000, sang es una forma del numeral 1. En sánscrito ayuta significa solo 10.000, por lo que se ve que, en tagalog, se ha permutado la significación de laxa y ayuta. Después de este pequeño estudio se pueden sacar las siguientes conclusiones. El origen del nombre de los números tagalog es triple: primer origen polinesiano, el más antiguo, el de la primera numeración. Oceaniano, porque es común a casi todas las lenguas malayo-polinesianas; segundo origen propio; tercer origen extranjero, árabe o hebreo, que para mi modesta opinión es ligeramente dudoso; y sánscrito. La presencia de los nombres sánscritos significando números tan altos como 10 y 100.000 no debe hacernos sacar una falsa conclusión, a saber, que la numeración, por las necesidades materiales de estos pueblos, tuvo que admitir esos nombres para la facilidad de sus cálculos. La introducción y la adopción de esas voces no ha tenido un fin práctico, y es en la poesía, en los cuentos, en la literatura, en fin, de origen hindú, tan llena de exageración oriental, o más bien infantil, que encontraremos la razón del uso de tales voces.